la aplicación y la esfera de la Ley 247. La Ley 247 de regularización de derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos, ¿no? Destinados a vivienda, que han sido modificados inicialmente por la Ley 803 y la Ley 915. Vamos a centrar la presente exposición referente al proceso extraordinario de regulación de derecho propietario por la vía judicial, y hay otros trámites que nos atingen a la vía administrativa. La Ley 247 se basa o se rige por principios que están relacionados con la Constitución Política del Estado, y son los siguientes. El primer principio: respeto a la propiedad privada. Nos remite a lo que hemos señalado anteriormente, que se han vinculado con la Constitución Política del Estado en su artículo 56, cuando menciona que toda persona tiene derecho a la propiedad privada. Esta puede ser individual o colectiva, ¿no es cierto? Siempre y cuando cumpla esta una función social. Por lo tanto, el Estado es quien garantiza ese respeto a la propiedad privada, sea, como hemos indicado, individual o colectiva. Derecho humano a una vivienda digna y al hábitat. La Constitución Política también del Estado establece y señala de forma taxativa en su artículo 19, cuando nos dice que toda persona tiene derecho al hábitat y a la vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. El principio de celeridad. Este principio de celeridad se halla vinculado con los que administran justicia, los operadores de justicia en este caso, quienes llegan a conocer procesos judiciales eh, de regularización de derecho propietario. Estos administradores de justicia deben velar el cumplimiento reflejado en evitar, ¿no?, que los procesos sufran dilaciones, retardaciones innecesarias. Están atados a cumplir los plazos procesales de la ley, ya que son los demandantes, en este caso, quienes esperan, ¿no?, la solución pronta de su problema, porque recurren a estas autoridades judiciales con la finalidad de obtener, en este caso, el título y el derecho propietario. Vivir bien es otro principio que pregona la Constitución, es vivir en armonía, en acceso y disfrute a los bienes. Plasmado también en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado, cuando promueve principios ético-morales de la sociedad plural. Podemos señalar suma camaña, que significa el vivir bien. Principio de coordinación. Para la ley 247, este principio de coordinación ve y vincula a los gobiernos autónomos municipales, al CEGI para los trámites administrativos y en algunas ocasiones las certificaciones que necesitamos del CERESI. Equidad de género. Este principio de igual forma es de bastante importancia porque incluye y el Estado garantiza la igualdad y la no discriminación, garantizado por intermedio de las autoridades jurisdiccionales en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, en igualdad de condiciones, en toda la esfera y y en los ámbitos institucionales, ¿no? Justicia es la aplicación objetiva de los principios que las autoridades jurisdiccionales deben velar, cumpliendo criterios de equidad y también de igualdad. Seguridad jurídica deriva el respeto a los derechos y las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades jurisdiccionales deben aplicar de forma objetiva la ley. Esto quiere decir que ha quedado atrás aquellos ritualismos y formalismos que burocratizaban la administración de justicia, ¿no es cierto? Hemos dado, hemos visto hasta este momento los principios que rigen la presente ley. Vamos a ver ahora las definiciones. Estas definiciones que plasma la ley 247 nos parecen bastante importantes porque nos van a delimitar el ámbito y el campo donde se va a aplicar la normativa de la ley 247 y quienes pueden acogerse a esta ley. Por eso es importante la definición de radio urbano. Es
es la porción de territorio continuo o discontinuo con uso de suelo urbano. Esto nos quiere decir que es prácticamente hasta dónde se está extendiendo la superficie o radio urbano de un determinado municipio. Teniendo ya definido el radio urbano, vamos a definir ahora, que es importante, bien un inmueble urbano, que es precisamente donde se va a aplicar la ley de manera objetiva. Bien inmueble urbano, terreno con construcción destinado para vivienda, terreno con construcción destinado para vivienda, habitada de forma permanente y ubicada dentro del radio urbano. Como pueden ver, este concepto de bien inmueble urbano se halla netamente vinculado con el radio urbano. Entonces, el bien inmueble urbano tiene que estar dentro del radio urbano, con la característica de que esa vivienda o esa construcción está destinado para o habitada como vivienda familiar de forma permanente y ubicada dentro del radio urbano. La ley 247 de la misma tiene por objeto, es importante señalar cuál es el objeto de esta presente ley y quiénes pueden acogerse. El objeto de la ley 247 es regularizar el derecho propietario de aquellas personas naturales, en este caso como nosotros, que se encuentren en posesión, primero, continua, pública, pacífica y de buena fe, de un bien inmueble destinado a vivienda. Nuevamente recalcamos los conceptos anteriores que hemos dado, ubicado dentro del radio urbano o hasta donde llega la mancha urbana. Hemos recalcado de personas naturales. Bueno, vamos a dar un pequeño ejemplo en este caso. Ha ocurrido seguramente en bastantes oficinas registrales de derechos reales cuando han concurrido, ¿no? El interesado llevando su minuta aclarativa, pero una vez que revisa el funcionario, nota y verifica que no se trata de una persona natural, sino de una persona jurídica. Obviamente, esta persona jurídica que quiera rectificar algún dato técnico no va a poder acogerse a lo que es la ley 247, sino que debe necesariamente recurrir a la vía judicial y sea la autoridad jurisdiccional quien ordene la rectificación previa valoración y compulsa de las pruebas mediante, ya sea mediante un auto interlocutorio o una sentencia, y la ejecutorial que ordenará la protocolización o rectificación ante el notario de fe pública y esta posteriormente pueda inscribir en derechos reales. Definido cuál es el objeto, vamos a pasar que esta ley ha nacido con un fin social. O sea, significa el fin social dotar, beneficiar, otorgar un título a aquella persona que no cuenta con su registro en derechos reales. Fin social, que es la de garantizar que ese poseedor, estamos hablando del poseedor, tenga la documentación regularizada y obtenga el derecho propietario de su vivienda dándole titularidad. Esta titularidad, conforme al artículo 1 y 3 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, se hace público y oponible una vez que se inscriba en derechos reales. Es lo que busca aquella persona que se encuentra como poseedor. Ahora bien, este poseedor, para la ley 247, te da dos caminos, la vía judicial y la vía administrativa. Para la vía judicial, este poseedor puede contar con un título. También este poseedor puede demandar sin título. O en el caso de la vía administrativa, puede que éste tenga titularidad, pero que sus documentos estén sujetos a una corrección. Ahora bien, el poseedor de un bien inmueble, para que pueda regularizar su derecho propietario en la vía judicial, beneficia, porque se ha dejado de lado trámites burocráticos y morosos. ¿Esto qué quiere decir? Antes de la promulgación de la ley 247, aquella persona que deseaba registrar su derecho propietario y era rechazado por la Oficina de Derechos Reales porque
no cumplían los requisitos de fondo y forma. El funcionario a cargo de la ventanilla de mesa de entrada va a verificar que toda la documentación cumpla de manera objetiva tanto el folio, su plan, la escritura pública, las cédulas de identidad sean de manera coincidentes. Van a poder verificar ustedes si están ahorita en este momento con su código, verifiquen el decreto supremo 27957, el artículo 78, y van a poder verificar cuáles son los requisitos que nos exige prácticamente la coincidencia de todos esos documentos para que ustedes puedan inscribir. Entonces, este poseedor de un bien inmueble, para que pueda regular su derecho propietario en la vía judicial, con esta ley, acudiendo a la vía judicial, el juez lo que va a hacer es otorgarle el derecho propietario para su registro en la Oficina de Derechos Reales. ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a poder acoger a la vía judicial? Lo van a realizar mediante un proceso extraordinario de regulación de derecho propietario. El proceso extraordinario es más simplificado, ¿cierto? Van a presentar su demanda conforme el artículo 110 del Código Procesal Civil, Ley 439. El juez va a valorar toda la demanda, los requisitos, admitirá mediante un auto interlocutorio por el cual va a ordenar la citación al demandado. Esa citación puede ser por los diferentes medios de comunicación procesal que existen. Puede ser personal, vía cédula, edictos. Una vez que el demandado haya sido debidamente citado, tendrá el plazo de 30 días para que pueda contestar a la demanda. Estos 30 días, la ley también prevé que cuando los plazos procesales no superan los 15 días, van a ser contados corridos. Esto quiere decir que sábados y domingos corren. Concluidos los 30 días, la autoridad jurisdiccional va a señalar una sola y única audiencia, donde se va a producir toda la prueba aportada por el actor y por el demandado. Posteriormente, concluida esa audiencia única, producida toda la prueba, el juez va a valorar, va a compulsar e inmediatamente va a dictar sentencia. Como verán, se ha acortado bastante los plazos procesales en un proceso extraordinario para aquellas personas que quieran beneficiarse de la aplicación de la Ley 247. Antes de la Ley 247 existen otras formas de adquirir la propiedad. Está la usucapión quinquenal, la usucapión decenal, que debían hacer, digamos, un proceso judicial con plazos bastante largos y burocráticos. También se podría decir que con el anterior Código Procesal Civil, los procesos llegaban a durar hasta 3 años. Con este proceso judicial extraordinario de regulación de derecho propietario, se puede simplificar esos 3 años. Imaginemos en un máximo, si la contestación es en 30 días, el juez señala la audiencia, se dicta en esa sola audiencia la sentencia, imaginemos que en 3 meses a 6 ya estarían contando con una sentencia a su favor. Ahora bien, para regularizar el derecho propietario del bien inmueble conforme a la Ley 247, son 3 aspectos esenciales que deben tomar en cuenta. Esa persona o usted en este momento que no cuenta con título, si reúne primero estos 3 aspectos, puede ya estar a un inicio de un paso para iniciar o demandar vía judicial y regularizar su derecho propietario. Primero, es contar con una construcción habitada permanente destinada a vivienda. Entonces, necesariamente debe contar con una vivienda construida y destinada a vivir. Segundo, como poseedor, usted tiene que estar esa posesión debe ser pública, frente a todos, que la sociedad conozca que usted, o para ello significa que usted es el verdadero titular o propietario de ese inmueble. Tiene que ser de buena fe, pacífica y continuada. Pacífica significa estar en posesión sin que medie una violencia
o que sepamos que va a venir el titular, el verdadero propietario, y le tengamos que decir, si bien este va a pasar esto, tenga que haber alguna amenaza o algo en contra de esa persona. Entonces, por eso exige que sea pacífica. Continuar, que tiene que necesariamente, la ley 247 ha sido promulgada el año 2012. Entonces, continua significa que para que alguien se pueda acoger, que deba estar anteriores a los 5 años de la promulgación, es decir, el 2007. Tercero, el inmueble se encuentre dentro del radio urbano. Esos 3 aspectos deben tomar en cuenta aquella persona que desea acogerse a la ley 247. Contar con una construcción, vivienda habitada, posesión pública pacífica y de buena fe, continuada. 3, que el inmueble se encuentre dentro del radio urbano. Ahora, si usted va a plantear y va a consultar a un abogado y va a demandar en la vía extraordinaria la regularización de su derecho propietario, la ley exige de manera obligatoria, por eso taxativamente hemos remarcado de manera obligatoria, debe presentar estos documentos. Primero, declaración jurada voluntaria ante notario de fe pública. Esta declaración jurada ante notario de fe pública mínimamente debe contar los datos inequívocos de la persona que se está acogiendo o va a demandar. Nombre completo, estado civil, fecha de nacimiento, carnet de identidad. Asimismo, debe señalar de forma inequívoca y precisa los datos exactos del inmueble. También, otro aspecto me estaba olvidando, es que señale el tiempo, cuándo ha entrado en posesión la persona que quiere demandar. Un segundo requisito obligatorio es presentar la certificación técnica o certificado catastral que emite el gobierno autónomo municipal. Esta certificación es bastante importante. Lamentablemente, en muchos municipios, no sé, no conozco mucho de otros departamentos, suele ocurrir que carecen de ciertos datos, como ser el código catastral no está en ese certificado catastral, no se encuentran las dimensiones. Son detalles que creo que los gobiernos municipales, a través de las unidades que correspondan, deben ajustar para que el beneficiario no tenga problemas al momento de presentar su demanda o carezca de ciertos datos que el juez va a determinar o no va a poder dictar una sentencia con datos incompletos, ¿no es cierto? Tercero, certificado de no propiedad urbana a nivel nacional emitido por Derechos Reales. Este certificado no significa, ¿no?, que lo vayan a Derechos Reales y pidan certificado de no propiedad con memorial y se les va a otorgar un certificado a nivel departamental. Necesariamente van a recurrir a la ventanilla de FAS aportando su cédula de identidad, 3 copias, solicitarán el certificado nacional, indicarán que es para regulación de derecho propietario. Entonces, en el plazo de 72 horas, la nacional va a emitir ese certificado negativo donde conste fehacientemente que usted no cuenta con ninguna propiedad a nivel nacional. Cuarto requisito obligatorio, declaración testifical de 2 vecinos colindantes. Esto quiere decir que la persona que va a acogerse al proceso extraordinario de regulación de derecho propietario debe de forma clara señalar que los testigos, sus generales de ley, y además que estos testigos sean vecinos colindantes con un radio no menor a 100 metros, precisamente para que puedan ellos en audiencia deponer su testifical indicando que son los vecinos realmente y que puedan señalar que ellos están en posesión pública, pacífica y continua y de buena fe. Adicionalmente, la ley 247 te exige o te señala que por lo menos debes acompañar uno de estos documentos que a continuación vamos a pasar a señalar. La fotocopia de cédula de identidad, obviamente vas a juntar a tu demanda. Esa fotocopia se sugiere que sea de forma legible, clara, para que el juez también al momento de la resolución en la parte resolutiva señale los datos exactos del demandante.
Un croquis y ubicación exacta del inmueble puede ser elaborado por un profesional, arquitecto, y ese borrador puede adjuntar a su mano. Los recibos de pago de servicios públicos, por lo menos 5 años anteriores al 5 de junio de 2012, fecha en que se ha promulgado la ley. Comprobantes de pago de impuestos a la propiedad del inmueble, de las últimas 3 gestiones, por lo menos. Ahora, los propietarios con títulos sujetos a corrección. ¿Quiénes son los propietarios que tienen titularidad, pero que lamentablemente su título o el folio contienen datos erróneos o incongruentes? Antes de la aprobación de la Ley 247, el trámite de rectificación de la ley de datos de identidad y técnicos eran judiciales. Toda rectificación que debe realizarse en los datos de identidad o los datos técnicos debían recurrir a la vía judicial, como hemos señalado anteriormente. Era un trámite judicial bastante burocrático que duraba por lo menos 6 meses a 1 año. Recurrían con el anterior código ante el juez de instrucción mediante una orden judicial, aportaban la prueba documental, el juez ordenaba la rectificación de la escritura pública para su posterior inscripción en las oficinas de derechos reales. Actualmente, la Ley 247 beneficia en que esos trámites se han convertido administrativamente. Unilateralmente, en la Oficina de Derechos Reales, señala la ley el plazo máximo de 20 días para ese trámite. Los trámites que se pueden realizar en la vía administrativa con la Ley 247 son: corrección de identidad. Tenemos un ejemplo por el cual ustedes pueden visualizar que en la cédula de identidad, la señora Marcela Coronilla Huanca Urquidi se encuentra con su cédula vigente con C y una sola L. Y en el folio vemos la incongruencia de que está con K y una sola L, Coronilla, y en la cédula Coronilla. Entonces, esta persona puede acogerse a la Ley 247 y corregir esos errores gramaticales en su nombre o apellido. También aquellas personas que, Jimena, por ejemplo, se escribe con X y ayuda Jimena con J. Entonces, todas estas personas que tienen algún dato erróneo en sus datos de identidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recurrir primero con su cédula vigente a las oficinas del CEGIP, solicitar su certificado de datos de identidad. Con ese certificado que le otorga el CEGIP, deben acudir ante un abogado. El abogado verificará, revisará la documentación y va a proceder a elaborar su minuta unilateral de aclaración de datos de identidad. Posteriormente harán protocolizar ante notario de fe pública, llenarán su formulario en el PROREVI, adjuntarán toda la documentación en 2 copias e acudirán a la oficina de ventanilla FAST, y en el plazo actual, antes estipulado 48 horas. Ahora, con el nuevo reglamento que seguramente el otro expositor va a señalar el plazo correcto y el actual señala 3 días hábiles. ¿Qué pasa ahora cuando su folio contiene datos erróneos o datos incompletos? Que señale que no tenga su código catastral, que señale que no tiene la ubicación, que la superficie no sea la correcta, que las colindancias hayan variado. Todos estos datos van a ser posibles cuando el propietario, al hacer la comparación de su folio con el plano actual, advierta errores de superficie y colindancias o respecto de la ubicación del inmueble. Esto es precisamente cambia por el crecimiento de la mancha urbana, por la nueva zonificación que realizan las alcaldías a través de las unidades de catastro. Existen esas variaciones, es por eso que algunas veces van a poder observar ustedes sus folios
que las colindancias eran con los vecinos que actualmente viven ahí, Juan Pérez al norte, Ismael al lado sur. Entonces ahora los gobiernos municipales han optado que sean por predios y números. Modificaciones a la Ley 247 por la Ley 1227 de 18 de septiembre de 2019. Son los siguientes. A ver, un segundito, tengo una falla de este lado. Ya. La Ley 1227, que ha sido promulgada el 18 de septiembre de 2019, señala: antes, este poseedor de una vivienda tenía que habitar sobre dicho inmueble, sobre bien inmueble, a partir del 5 de junio del 2007 hasta el 5 de junio del 2012, como mínimo, fecha en que se ha promulgado la Ley 247. Ahora, con esta modificación de la Ley 1227, con el proyecto de ley, se amplía, ¿no?, el plazo para que el poseedor de un bien inmueble pueda regularizar su derecho propietario anteriores al 31 de diciembre del 2011. Entonces, es bueno porque va a beneficiar a todos aquellos poseedores ampliando el plazo hasta el 31 de diciembre del 2011. Otra de las modificaciones a la Ley 247 por la Ley 1227 está: antes, el comprador que adquiría el inmueble de un vendedor negligente que no inscribió a derechos reales su propiedad, además de existir algún dato incorrecto de su identidad, no podía regularizar. Esto quiere decir que cuando alguien ha comprado y su escritura pública contiene datos incorrectos, acudió a la oficina de registro de derechos reales, revisaba el funcionario los requisitos de forma y forma y había incongruencias. Entonces, ¿qué tenía que hacer esta persona? Buscarle a su vendedor y decirle que suscriban una minuta bilateral. ¿Pero qué conllevaba al suscribir esta minuta bilateral? Obviamente que el vendedor pueda pedirle pues algún plus, ¿no?, por la firma, nuevamente por firmárselo el documento. La ley nos señala que debemos cumplir toda aquella persona que cuente con un título, se llama esto antecedente dominial, el documento primigenio, cuenta con un registro en derechos reales bajo un sistema antiguo que era denominado en libros. Entonces, toda aquella persona que ahora en este momento cuente con su escritura pública y vea el sello de registro de derechos manual bajo la partida, folio y año, debe necesariamente, y es obligación, ¿no?, que lleven a derechos reales con la finalidad de que se les otorgue el folio real. Una vez que esta persona, como el ejemplo que tenemos aquí, matricule su propiedad, necesariamente deberá actualizar sus datos conforme haya cambios, como hemos señalado, por la nueva zonificación, ya no coincidan sus datos del inmueble, digamos, las colindancias de Juan Pérez, o sea, por el predio 1, que se llame Marco Antonio Paredes, pero esté abreviado en el sistema, ¿no? Entonces, necesariamente deberá aclarar todos los datos de identidad. Una vez que el vendedor número 1 haya saneado su documentación, podrá hacer una transferencia correcta hacia el vendedor número 2, quien a su vez también tiene la obligación que si lo ha adquirido, puede ser como soltero y en su actual cédula de identidad esté ya como casado, va a haber una incongruencia con el registro de su folio. Entonces, necesariamente también este comprador, el segundo, va a tener que rectificar y actualizar sus datos de identidad para que pueda realizar una transferencia correcta hacia el tercero. Pero ¿qué suele pasar? Que el tercero lo tenga su escritura pública bastantes años, póngale unos 10 años,
y sus datos de colindancias, de datos del inmueble, datos técnicos han variado, y transfiera al cuarto. Esta cuarta persona no va a poder inscribir en derechos reales porque existe incongruencias en los datos técnicos y quizás en los datos de identidad. Entonces esto se llama el tracto sucesivo, que no se debe romper esa cadena entre los vendedores y los compradores. Otra de las modificaciones que a la ley 247 hace la 1227, con el proyecto de ley, ahora los compradores pueden pedir los datos que les falte de sus vendedores. Hemos señalado en el ejemplo anterior que tendría que haberle buscado, suscribir una minuta bilateral y que por suscribir esa minuta bilateral obviamente va a tener que pagar un plus, o que ese vendedor ya no viva en el lugar, se haya ido a otro lado, que obviamente también le pueda otorgar el poder, pero ese poder sea insuficiente. Ahora las instituciones públicas están pidiendo como requisito poderes específicos. Entonces, el cuarto comprador se quedaba truncado con sus trámites y no podía inscribir esa escritura pública. Es por eso que la ley 1227 ahora señala que los compradores pueden pedir los datos que falten de su vendedor directamente al CEGIP para poder corregir los datos de identidad y presentar ante el notario de fe pública y registrar su derecho propietario en derechos reales. Entonces es una facilidad, porque antes tenía que acudir directamente el interesado. Entonces, y la misma ley, en el artículo 10, la ley de inscripción de derechos reales señala que se debe acreditar el interés legítimo, complementado con el artículo 8 del Decreto Supremo 27957. ¿Qué es lo que hace el proyecto de ley 1227? Facilita la transferencia de inmuebles, como lo han podido verificar. Ahora los propietarios de inmuebles podrán realizar su regularización en conjunto, ya sea de la zona o del barrio, en un solo proceso judicial. Esto quiere decir que, ampliada la mancha urbana y existan construcciones de viviendas, antes lo tenía que realizar individualmente. Ahora se pueden entre ellos colaborar y unificar una demanda. La presentación de la demanda de regularización no tendrá y gobiernos indígenas originarios campesinas podrán vender terrenos a personas que ya se encuentran viviendo en los inmuebles, debiendo entregarles su documento de propiedad y su plano aprobado. Es otro avance. Entonces, tanto los gobiernos municipales, las prefecturas, los pueblos indígenas originarios campesinos pueden realizar una transferencia. Amnistía de las alcaldías. Esto ya es netamente competencia de los municipios, pero señala que las alcaldías podrán decretar un perdonazo para que no se paguen multas por el pago de impuestos a la transferencia de bienes inmuebles, fomentando la regulación del derecho propietario. Entonces, en la disposición transitoria única para el cumplimiento de lo expuesto en la presente ley, debe promulgarse su reglamento mediante el decreto supremo. Para la plena vigencia de la ley 1227, falta que salga esta reglamentación mediante decreto supremo. Ahora, la ley 247 hemos visto que es vía judicial y vía administrativa. Ahora vamos a señalar finalmente cuáles son las personas donde no procede la regulación de derecho propietario. Es cuando una persona que se encuentra en el inmueble como inquilino, anticrecista, cuidador, vigilante o detentador, por más que presente su demanda, no procederá a declarar probada la demanda de regulación del derecho propietario del bien inmueble, porque este demandante no tiene esa calidad de poseedor de buena fe que acredite tener el ánimo a creencia de ser propietario. Entonces, el inquilino, ya sea mediante un instrumento privado, el anticrecista puede ser un documento público, el cuidador, el vigilante o detentador, no podrán regularizar el derecho propietario. Hasta ahí hemos llegado con lo que es la aplicación de manera objetiva de la ley 247, agradeciendo a todos
por su atención.